Buenas noches, querida familia de Radio María. Gusto encontrarnos otro miércoles. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo estamos con el clima? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Aquí entre semana, ¿no? Estamos en la mitad de la semana y bueno, aquí compartiendo otro momento para, como dice el título del programa, ¿no? Difundir el Evangelio, o sea, las buenas noticias, lo que Jesús nos dijo. eh, Expresarlo, ¿no? Y comunicarlo. Entonces, hay diferentes maneras, no solamente es el Evangelio en sí, o sea, lo que está en la Biblia, sino también podemos aprender mucho a través de testimonios, ¿no? También aprendemos mucho de los santos, aprendemos mucho de eh, personajes en la Iglesia Católica. eh, Hay mucho que aprender, ¿no? O sea que obviamente el maestro más grande es Jesús, ¿no? Y a él tenemos que tenerlo como nuestro guía principal, porque es Dios, ¿no? Es perfecto. Entonces no hay nada que podamos cuestionarnos sobre lo que Él nos ha dicho, porque sale desde la perfección y también basado en el amor. O sea, no hay forma de equivocarse. Después tenemos también enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, por ejemplo, a través de los santos, que el Espíritu Santo ha hablado a través de ellos y ha obrado a través de ellos y nos ha dejado ejemplos a seguir, ¿no? Ejemplos que podemos verlos, podríamos decir, eh, como más local, ¿no? Como más de vecino, porque son santos que muchas veces son contemporáneos, ¿no? Como Carlo Acutis, y podemos vernos más reflejados más fácilmente en ellos y para poder también nosotros seguir su ejemplo. Obviamente que el hecho de que Jesús haya vivido como humano, ¿no? 100% humano, hace 2000 años, no significa que su mensaje no siga teniendo la misma fuerza hoy. O sea, es exactamente el mismo mensaje, pero tenemos que pasar a través de un poco la interpretación histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando él da la enseñanza y él enseña sobre no sé, sobre las semillas, ¿no? Sobre plantar. Una semilla cae en terreno fecundo, otro cae sobre rocas. Y el mensaje es, ¿no? Como la palabra nos llega a cada uno, pero entonces Jesús utiliza lo que esas personas estaban acostumbrados a escuchar en ese momento, que podían relacionarse con eso, identificarse, que es sembrar. Eh, pero obviamente ese mensaje sigue hasta nosotros. Jesús podía haber hablado en mensajes modernos de ahora, hablarnos sobre la internet, cosas de esas, y el mensaje iba a llegar, pero los que estaban ahí no iban a entender, obviamente. Entonces, por ejemplo, con Carlo Acutis, él, por ejemplo, él decía que la misa es su carretera al cielo, ¿no? Entonces ya lo asociamos más. Ese es mi punto, no que sea uno más fuerte o más poderoso que otro, sino que es más fácil a veces entender. Y por eso es que hoy vamos a hablar también sobre un gran ejemplo a seguir, que no debemos dejarlo de lado, eh, y que es, ya para sin más introducción, que es nuestro Papa Francisco, porque ayer se conmemoró un año de su partida, de su fallecimiento. Entonces, estuvo 12 años como Papa. Y los que, o sea, seguimos su papado, ¿no? Ah, eh, Pudimos ver eh, que era un excelente papa, ¿no? Y bueno, con su fallecimiento se nombró otro papa, obviamente, como debe ser, que es Papa León XIV.
que también es un papa espectacular, ¿no? Muy buen papa también. Y entonces, ¿qué pasa? Como humanos que somos, nos distraemos y si bien tenemos que prestarle mucha atención a lo que nuestro líder nos dice, porque está liderando la iglesia, a veces prestamos el 100% de atención y nos olvidamos de los papas anteriores que también hicieron un trabajo muy bueno y nos enseñaron muchísimas cosas y que escuchábamos mientras estaban presentes y ahora de repente ya nos hemos olvidado. Entonces, si bien, por ejemplo, el Papa Francisco fue el Papa número 266, no podemos traer a cotación todas las cosas buenas que hicieron todos los papas. Hubieron un par de papas también que no fueron muy buenos, pero fueron muy poquitos. De los 266 creo que fueron como cuatro. Eh, Porque hay una cosa que es clara, eh, el Papa es encargado de dirigir la iglesia, ¿no? Preservar la fe, es el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, ¿no? Eso no ha parado. Ahora estamos en el 267 sucesor después de Pedro. Em, y si bien actúan bajo la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los guía, pero eso no significa que son el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni tampoco, por supuesto, lo tenemos bien claro, no son dioses, son humanos que Dios los ha elegido y el Espíritu Santo los guía, pero no dejan de ser humanos. Entonces, tienen sus cositas. Eso hay que tenerlo bien claro porque no estamos disminuyendo sus virtudes, pero sí estamos reconociendo, ¿no? Que son personas. Eh, a veces nos atacan personas de otras religiones porque creen que nosotros como que adoramos al Papa y no es así, lo tenemos bien claro, pero obviamente que sabemos que es una persona muy importante, no es el líder de la iglesia, no es cualquier persona. Eh, Sé que no es Dios, pero es una persona muy, muy importante de quien debemos seguir sus enseñanzas también, ¿no? Lo que Dios habla a nosotros a través de él, cómo él dirige la iglesia a los papas, ¿no? Entonces, me parece que como ayer justamente fue un año de su partida, me gustaría repasar un poquito ciertas cosas que él hizo, ciertas frases que él dijo que no sería bueno que quedaran en el olvido, porque no son frases que la dijo como diciendo, esto lo dije yo y quiero que me lo reconozcan, sino que son frases que son como diciendo, esto lo dijo el Papa Francisco y yo debo prestar atención y debo tratar de, de aprender de esto que él dijo, porque es algo muy interesante. Él dijo muchísimas cosas muy buenas que nos sirven mucho en la vida. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre nuestro querido Papa Francisco. Y antes de empezar de ir de lleno, ya vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, como siempre hacemos, para que nos guíe, ¿verdad? Y esta oración tan bonita dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo que siempre nos guía y que siempre está muy presente aquí en nuestra querida Radio María, y no solo aquí, dentro de estas paredes, sino que también está con ustedes, ¿no? Y, y hay que recalcarlo, hay que decirlo, más ahora también, porque si bien el Espíritu Santo siempre está, de repente su presencia se nota más que en momentos, en unos momentos más que en otros, ¿no? Y Jesús ya nos dijo que si hay dos o más que están reunidos en su nombre, ahí está Él presente. Ya no solo eh, como cuidando de nosotros, intentando acercarse, sino presente entre nosotros.
Y bueno, aquí en la radio espero que seamos más de dos lo que estamos en este momento escuchando. Entonces, eso significa que Dios está aquí con nosotros en este momento. Y entonces nosotros debemos aprovechar esta situación, ¿verdad? Debemos decir, bueno, vamos a ponernos en sintonía, vamos a tratar de no distraernos y vamos a ver qué es lo que Dios me quiere decir, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el Papa Francisco eh, llamó mucho la atención al punto que inclusive fue punto de discordia para muchos y para muchos dentro de la iglesia también, porque eh, el Papa es una persona muy solemne, ¿verdad? O sea, es el obispo de Roma, es el que sigue el legado de Pedro, ¿no? Eh, Tiene muchísima responsabilidad. Entonces es una persona que no puede, por ejemplo, distraerse demasiado, ¿no? O sea, si bien todos los clérigos dedican su vida a la iglesia, eh, el Papa está no solo que atiende a su parroquia, digamos, sino que es a todo el mundo. Entonces es muchísimo trabajo que tiene que realizar y entonces se espera que esa persona sea una persona como muy seria, ¿no? Muy solemne realmente es la palabra. Y está muy bien, muchísimos papas han sido así. El papa anterior, que eh, era muy solemne y era muy inteligente. Am, y nos llamaba un poco la atención como pasamos de uno al otro, ¿no? O sea, el Papa Benedicto es una persona, fue una persona de una inteligencia muy alta, eh, pero también él destacaba mucho la solemnidad de la iglesia, ¿no? Y eso está muy bien, pero no hay nada malo en eso, pero da una sensación un poco más de lejanía, como que el Papa estaba muy lejano de nosotros, ¿no? Y no es así, pero bueno, nos daba esa impresión. Entonces el Papa Francisco vino a cambiar todo eso, no por querer cambiarlo o porque necesitaba cambiarse porque estaba mal, no es por eso, sino porque su forma de ser diferente, eh, a ser sincero y honesto, eh, mostraba su humildad, ¿no? Entonces él hizo muchos cambios. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque no son las cosas que podemos aprender. Por ejemplo, con la ropa, con los vehículos, hasta con el lugar donde descansan sus restos también. En vez de estar en el Vaticano, como la gran mayoría de los papas, él pidió que se enterrara en la otra iglesia, que no me acuerdo el nombre, Maggiore, María Maggiore. eh, y en una forma muy solemne, sin estatuas, nada, solamente el nombre que dice Francisco. O sea, siempre la humildad, ¿no? La austeridad. Y él no siempre decía, no solo decía, ustedes sean así, sino que él también así lo demostraba, ¿no? Entonces eso llamó mucho la atención y nos fue acercando más, ¿no? También, por ejemplo, ahora no recuerdo, pero una casa, hay como un edificio que se hizo al lado del Vaticano o dentro de la ciudad del Vaticano, que se hizo hace pocos, unos pocos años, que fue para albergar a los comités que iban a hablar con el Papa, pero sobre todo se construyó porque cuando había que elegir un Papa en el cónclave, los papas se quedaban en la Capilla Sixtina y se quedaban ahí hasta que se elegía un papa. Y entonces se hizo, Papa Juan Pablo II hizo este edificio que era para albergar a los cardenales mientras se realizaban los cónclaves, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando se eligió a Benedicto se utilizó y cuando se eligió a Francisco también, los cardenales se quedaban ahí, ¿verdad? Ahora, después cuando llegó Papa Francisco, dijo, esto lo vamos a cambiar.
Y él tomó esas residencias, o sea, es como un edificio con muchos apartamentos, por decirlo así. Y no sé si lo llenó, pero puso bastantes gente, gente que estaba en la calle, gente vagabunda, gente que estaba indigente, para darles techo. Le dijo, vamos a utilizar esto. Entonces, inclusive hay una de estas personas que comentaba que no podía creer que él había estado 10 años viviendo en la calle y bueno, a través del Papa Francisco pudo ir a uno de esos apartamentos a vivir y desde la ventana él veía eh, el lugar donde él dormía todas las noches durante 10 años, se veía desde la ventana de ese edificio. Entonces, bueno, esto no es que se le regaló el apartamento, ¿no? Fue algo más bien un poco temporario, pero esa era la forma en cómo él administraba, porque es administrador de la iglesia y administraba también el Vaticano, ¿no? Entonces, todas esas cosas llamaban mucho la atención. Y todo eso es muy bonito y tiene ciertas repercusiones, pero lo que nosotros más debemos prestar atención es a lo que él enseñó también con sus palabras, ¿no? Cuando él le hacían preguntas también muchas veces y él respondía así en el momento, sin nada preparado, y decía honestamente lo que la iglesia piensa y cómo la iglesia debería reaccionar ante ciertas situaciones. Y a veces no, o la gran mayoría de las veces no coincidían mucho con cómo se venía dando, como por ejemplo con los homosexuales, ¿no? Con las personas homosexuales. Y esto llevó a una gran controversia en la iglesia de cómo él aceptaba, ¿no? Cómo el Papa decía que la iglesia tenía que aceptar a los homosexuales. eh, y esto, bueno, llegó al punto que eh, ciertos miembros de la iglesia ortodoxa, católica, cortaron relaciones con el Papa, porque la iglesia católica, lo que nosotros conocemos en Uruguay y que nosotros estamos hablando del Papa, es la iglesia católica apostólica romana, pero también hay católica ortodoxa y también hay católica de Oriente, hay diferentes, ¿no? Que también tienen vienen a ser sus papas, tienen sus patriarcas, que en realidad papa quiere decir patriarca. Y entre ellos se respetan porque sigue siendo católica, pero es una rama diferente. Y siempre han estado en buena relación, más o menos, digamos, en los años contemporáneos, pero con el Papa Francisco vieron muchos que rompieron con, relaciones así diplomáticas, por decirlo, con el Vaticano, sobre todo por esto, por su aceptación hacia los homosexuales, ¿no? Hacia la inclinación, hacia las personas que tienen inclinación homosexual. Entonces, a muchos le cayó muy mal y continúa, aún continúa cayendo eso mal, ¿no? Porque claro, lo que él dijo es una opinión que él cree de la iglesia, pero no es dogma. Hay una diferencia, acordémonos, lo que es dogma. Dogma sí, eso ya no tiene discusión. Pero el Papa puede tener sus opiniones y puede tener sus ideas de cómo liderar la iglesia, ¿no? Y a veces no puede ser, a veces no resulta tan bien recibida, pero no es dogma, ya dogma es otra cosa. Entonces, algo como eso, por ejemplo, me parece que es una de las cosas más importantes a destacar del Papa, porque él no lo dijo, o sea, él no dio la bienvenida a la comunidad homosexual sin saber las repercusiones que iba a haber, o sea, en forma así como medio incrédulo o inocente. No, él sabía que iba a haber mucha gente que iba a estar en contra, pero él no solo es humilde, sino que es valiente, como un papa tiene que ser, ¿no? Él era valiente. Y debido a eso se encontró con muchos ataques, ¿no? Entonces, por ejemplo, le preguntaron eh, por qué, si él pensaba que las personas gay podían ir a misa, ¿no? Y él dijo, bueno, ahora no recuerdo las palabras exactas, pero sí las puedo buscar, pero las encontraré. Pero él decía como que
¿quién soy yo para juzgar, no? Si una persona gay quiere ser católico, quiere buscar a Dios, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decirle no? ¿Verdad? Em, y sobre este punto debemos recordar que todos somos criatura de Dios, ¿verdad? Todos somos criatura de Dios. Y no somos criatura de Dios solos los que no están en pecado, sino somos todos criaturas de Dios y somos criaturas de Dios que pecamos. Entonces, porque eso es lo que se dice, bueno, pero eh, las relaciones homosexuales son un pecado. Y el Papa no dijo que no son pecado. Sí, claro que son pecado. Es un pecado, sí, eso está muy mal. Pero robar también es un pecado, ¿verdad? No sé, asesinar es un pecado, mentir es un pecado. Hay pecados mortales, ¿no? Asesinarse es un pecado mortal. Eh, hay, eh, hay muchos pecados, pero no es que Dios dice, vení a verme a la iglesia, vení a estar conmigo el domingo, vamos a estar en común unión, vamos a estar en comunión, pero eh, no vengan los que tienen pecado, solamente vengan los que no tienen pecado pueden entrar a la iglesia. No, es al contrario. Al contrario, la iglesia, como él dijo, no vengo a curar a los sanos, ¿no? Sino a los enfermos. Entonces, todos tenemos pecados y son diferentes unos a otros, ¿no? Algunos se ven y otros no. Yo, por ejemplo, puedo ver a una persona y esa persona puede ser ladrón, puede ser infiel, ¿m? Puede ser infiel. Ahí también tenemos, por ejemplo, un pecado que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Se asemeja bastante. O sea, no es igual, obviamente, pero un pecado que tiene que ver con la sexualidad y con la lujuria, por ejemplo. La infidelidad. Yo puedo ver una persona y no sé si esa persona es infiel, ¿no? Un hombre, por ejemplo, no sé si ese hombre es infiel a su mujer, ¿no? Lo veo y no me doy cuenta. Ese pecado no lo veo. Homosexual muchas veces, y si es transexual, sobre todo, se ve. Entonces nosotros automáticamente pensamos, uy, es más grave, porque se está viendo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es un pecado, es un pecado. Igual que otras personas también tienen pecado, igual que nosotros también tenemos pecado. No podemos ver esto desde el punto de vista de decir, sí, estamos hablando de el homosexual, estamos hablando de una persona infiel, estamos hablando de un ladrón y todos ellos están abajo y yo estoy arriba en un palco. No, todos somos pecadores. Entonces, lo que el Papa nos enseñó, y por eso es bueno remarcarlo, porque otros papas no lo han dicho, es que todos somos criaturas de Dios, ¿m? Que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar nuestros pecados. Pero ¿cómo hacemos para mejorar nuestros pecados? ¿Solos? ¿Fuera de la iglesia? Es casi imposible, casi imposible. Eh, el 90%, por poner un número, pero trato de decir es, eh, el éxito o las chances de, las probabilidades de superar una tentación que nos agobia y que siempre termina convirtiéndose en pecado, por nuestras propias fuerzas son mínimas. Un porcentaje alto, digamos el 90% de las chances de superar todo eso es cuando pedimos la ayuda de Dios, la gracia de Dios. El Espíritu Santo que venga y nos dé la fortaleza que necesitemos para vencer esos pecados, esas tentaciones. ¿Y cómo hacemos para pedirlo? Bueno, tenemos que estar en relación con Jesús, tenemos que estar en relación con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. La iglesia tiene que recibirnos para entonces nosotros empezar esa comunicación y empezar ese camino. ¿Cómo vamos a cerrar las puertas y decirle, ustedes están en pecado, arréglenselas como puedan? ¿Verdad que no? Tenemos que decir, ustedes están en pecado, entonces vengan, vengan, vamos a trabajar en eso. Es, cuanto más grave el pecado, más en primera fila tenés que estar. Más cerca de Dios tenés que estar, no más lejos. Y cuanto más grande el pecado, más cerca de Dios tenemos que estar. Y no es porque así a uno se le ocurra, sino porque es así exactamente como Jesús quiere. Jesús quiere acercarse al pecador, porque no porque quiere que siga pecando, sino porque no quiere que esa
persona se pierda y hace, por decirlo así entre comillas, un esfuerzo mayor para rescatar a esa persona del pecado que está viviendo. Eh, ¿Verdad? Entonces, más tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que tener, aprendimos sobre, por ejemplo, la Divina Misericordia la semana pasada. Tenemos que ser misericordiosos. Es fácil ser misericordioso con alguien que nos cae bien, con alguien que no tenemos problemas, ¿verdad? Pero tenemos que ser misericordiosos con todo el mundo. ¿Y qué significa ser misericordioso? Misericordioso es saber tolerar, saber perdonar. Entonces, cuando vemos a alguien eh, que está en pecado, que a veces se nota, por eso es los homosexuales se nota que están en pecado porque se puede ver y los otros no. Entonces, automáticamente lo que uno tiene que hacer es ser misericordioso, es recibirlo y apoyarlo, ¿verdad? Por ejemplo, hay que decir, Vení a la iglesia conmigo, vení. ¿Tenés miedo de ir solo porque las cosas que comentan, porque de seguro alguien te va a mirar torcido? Vení conmigo, yo te acompaño. Vamos a la iglesia. ¿Mm? Los sacerdotes bendicen también, continuando con este tema, a las personas homosexuales, porque merecen la bendición, obviamente. Por ejemplo, en la iglesia se bendicen animales, hay días que, hay días que se bendicen las mascotas, ¿o no? Hay días que bendecimos las mascotas. Y eso está muy bien, porque las mascotas son también criaturas de Dios, no son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Las mascotas son criaturas de Dios, son creación de Dios. Entonces, también hay que respetarlas, ¿no? Y se les da una bendición, así como Dios cuando los creó también los bendijo, ¿no? Que vivieran y que se reproduzcan, y son creación. Bendecimos las mascotas. Entonces, ¿cómo no vamos a bendecir a personas que están en pecado? Con la bendición van a tener más fuerza para vencer esos pecados, ¿verdad? La contradicción más grande que se dio sobre este tema, y ya quiero terminar de hablar de este tema porque hay muchas más cosas que hablar de Papa Francisco, pero este como fue tan controversial y este punto creo que es uno de los más importantes, es que él bendecía también las parejas homosexuales y eso está muy bien. Ahora, no nos confundamos. Al bendecir la pareja homosexual, está bendiciendo la persona. Cada persona que pertenece a a la pareja, a la persona, ¿no? Pero no el matrimonio. El matrimonio entre homosexuales no está bien. ¿Mm? La unión civil, por ejemplo, quiere unirse civilmente por las leyes que gobiernan el país, eso es una cosa. Pero el sacramento del matrimonio, que en la iglesia tenemos 7 sacramentos, el sacramento del matrimonio está reservado para el hombre y la mujer. Y bueno, y eso es un dogma. Entonces, por ejemplo, personas homosexuales no sé, se quieren, se llevan bien, bueno, reciben la bendición como persona única, cada uno, ¿no? Que son criatura de Dios, pero no el sacramento del matrimonio. Ahí es donde ha habido mucha discordia, ¿verdad? Que dicen, ahora son todos hombre y mujer y casados y esposos como nosotros los que pasamos por la iglesia. No, 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 son cosas diferentes, son cosas diferentes, pero tampoco hay que menospreciar, pero sí hay que entender que son diferentes circunstancias. Entonces, lo que nosotros debemos aprender de esto es respetar, primero que nada. ¿Mm? Respetar. Después, no juzgar. Como el Papa dijo, líder de la iglesia, dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Ok, y vos, por ejemplo, vas a decir, ok, el Papa no, pero yo sí voy a juzgar y no los voy a dejar entrar. Em, Respetemos, pero seamos claros en nuestras convicciones. También hay que decir, ok, yo te quiero, yo te respeto, Dios te ama, pero tenés que trabajar en eso, ¿no? Tenés que trabajar en eso. Eh, em, no.
no trates de compararte con el sacramento del matrimonio. No, se te respeta, pero, ¿verdad? Vamos cada uno en su lugar. Pero bueno, él nos enseñó mucho eso, ¿no? El respeto, el respeto. Como él dice, todos, 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 ¿no? La iglesia tiene que recibir a todos, todos. Y eh, para eso es la iglesia. La iglesia es para curar a los enfermos, ¿no? Es como un gran hospital. Todos, todos tenemos que recibirlo. Y no es que lo recibamos y lo dejamos en un rincón, no, recibamos y respetémoslos y abracémoslo, ¿verdad? Que se sientan en comunidad, cualquiera sea sus problemas, sus pecados, y Dios va a trabajar en ellos, ¿no? Dios va a trabajar en ellos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, por favor? Entonces, vamos a hablar rapidito, sobre unas frases que él dijo, pero primero, en vez de una canción hoy, vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar como un compendio, un resumen de algunas frases de aquí y de allá que él dijo en diferentes circunstancias, no, no un discurso en sí, sino una frase por aquí, otra frase por allá, dichas por él, eh, y vamos a escuchar su voz y vamos a tratar de entender qué es lo que él nos quiso decir en ese momento y también, obviamente, tiene su vigencia hoy. Entonces, ¿qué fue lo que el Papa nos quiso decir cuando dijo estas palabras que ahora vamos a escuchar? No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del campo de la fe, pensé en tres imágenes, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. La primera imagen, el campo como lugar donde se siembra. La segunda, el campo como lugar de entrenamiento. Y la tercera, el campo como obra de construcción. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Jesús nos pide que edifiquemos su iglesia. Cada uno de nosotros es una piedra viva, es un pedacito de la construcción. Y si falta ese pedacito, cuando viene la lluvia, entra la gotera y se mete el agua dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la seguridad de la iglesia. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad, una asamblea, una convocación de personas. Eso es la iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Grabemos en el corazón que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. Quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive
para servir no sirve para vivir. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Que Dios los bendiga. Les doy la bendición. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao, gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esto ya lo hemos escuchado. 12 años tuvo el papado, ¿no? Em, pero ese es mi punto hoy, ¿verdad? Todas esas cosas tan bonitas que él dijo, pero no es poesía, ¿no? No es algo simplemente literario, ¿no? Sino que está dicho desde el corazón y está inspirado por el Espíritu Santo. Nuestro líder de la iglesia nos hablaba de esa manera. Entonces, si bien ahora tenemos un líder también espectacular, no significa que debemos olvidarnos de el que estuvo anteriormente a cargo de la iglesia, ¿verdad? Todas esas enseñanzas las tenemos que seguir aplicando. De hecho, el Papa León XIV, esto fue lo que él puso en su cuenta de X, ¿no? Lo que era Twitter antes, ¿no? Él puso Papa León XIV. En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo. Esto dijo el Papa León XIV. Esto no son palabras así románticas nada más. Presten atención, ¿verdad? Es bueno si lo tenemos, como en este momento se lo tengo enfrente, es más fácil prestarle atención al texto, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que Papa Francisco anunciaba la misericordia de Dios, hablamos de eso, ¿verdad? La misericordia no es simplemente decir, ay, qué lindo la divina misericordia, y voy a rezar la coronilla y que alguien más la aplique. No, es para que nosotros apliquemos, para que pidamos la misericordia de Dios, que Dios quiere ser misericordioso con nosotros y lo es, pero también para que nosotros seamos misericordiosos. Y Él nos enseñaba de muchas maneras, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Papa León XIV reconoce, ¿no?, la importancia que, del el legado que ha dejado Papa Francisco, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía frases que también hay una cosa que hay que llamar la atención, que creo que corresponde prácticamente solo a nosotros, a los uruguayos, que es los uruguayos y los argentinos, ¿verdad? Tenemos esa forma de comunicarnos, de hablar. No diría tanto lunfardo, lunfardo, ¿no? Porque obviamente Papa en una posición de jerarquía no podía hablar como nosotros hablamos en el barrio, pero se acercaba bastante, se acercaba bastante. Entonces usaba palabras que son más bien propias de nosotros, aunque se entendía a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice no balconeen, eso es un verbo que él inventó, porque ese verbo ni siquiera existía antes. Nadie jamás dijo voy a balconear o estamos balconeando. Siempre se decía, bueno, voy al balcón, ¿no? O estoy en el balcón. O sea, pero mi punto es que nosotros como uruguayos y también los argentinos, obviamente, nos sentimos mucho más identificados. Por eso nos gustó mucho cuando fue elegido Papa, porque dijimos, bueno, ahora, ¿cómo será? Y cuando empezó a hablar y hablaba como habla, como hablamos nosotros, y muchas veces imágenes con mate, nos acercaba más, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, él decía, por favor, él decía esto continuamente, todo el tiempo, decía, por favor, recen por mí, ¿no? Y decía él, a los que no eran creyentes, porque también tenían muchísimas reuniones con personas no creyentes, también muchísimas entrevistas con personas no creyentes, y les pedía, o si no rezan por mí, por favor piénsenme bien y envíenme buena onda, decía, ¿no? Eso le dijo a los alcaldes de Europa en el 2016. Entonces dice, buenas vibraciones, ¿no? También decía. Eh, una de las más famosas, que él dijo, hagan lío.
quiero que se salga afuera, a la calle. La iglesia no es una ONG, ¿no? Eso otra vez volviendo que es bastante como hablamos nosotros, ¿no? De que él dice, quiero lío en las diócesis, fue exactamente más bien lo que dijo, ¿no? Eh, 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 que no sea solo la iglesia bueno, dijo de la instalación, ¿no? O sea, que no sea la iglesia así física solamente del edificio de bloque o ladrillo, sino que la iglesia somos nosotros los que la integramos y tenemos que estar afuera dando testimonio, ¿no? Y siendo iglesia, siendo iglesia. Entonces dice que salga. Y claro, dice que se haga lío, porque ¿qué pasa? Hay que ser revolucionario. La iglesia verdadera es una iglesia revolucionaria, porque lo que está buscando la iglesia no es un mantenimiento, no es el status quo, no es quedarse todo quieto, sino que al contrario, es que todo cambie para mejor, cada vez para mejor. Y si hemos avanzado, y hemos avanzado mucho, no hemos llegado todavía. Necesitamos que todo el mundo se convierta, la gran mayoría, a todos los que podamos llegar. Entonces, todos conocemos personas que no están convertidas. Entonces, ¿qué significa? Hay trabajo por hacer, todavía falta mucho por hacer. Entonces, hay que salir a la calle, hay que convertir a esas personas y en general no se convierten de una forma muy fácil. Es como él dice, hagan lío, ¿verdad? Porque vamos a encontrar, cuando queremos dar testimonio, cuando queremos hablar de Jesús, muchas veces encontramos opiniones encontradas, ¿no? Vale la redundancia, o sea, encontramos conflictos, encontramos resentimientos, entonces es difícil. Y entonces se puede hacer como un lío, como él lo dice, pero de forma amigable, ¿no? Entonces, esa frase es muy interesante, es muy profunda, aunque lo diga así en forma tan mundana, ¿no? También decía, para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. A veces se piensa, uy, para ir a la guerra y para hacer la guerra hay que ser valiente. Bueno, para hacer la paz hay que ser más valiente todavía, ¿no? Siempre, siempre hay guerra. En estos momentos en el mundo hay como unas 56 guerras, creo. 55 o 56 guerras. Sabemos de 3 o 4 que son las más grandes, pero hay 55 o 56 guerras en el mundo. Y siempre hay guerra. No ha habido un momento en la humanidad que no ha habido una guerra en el momento activa. Siempre hay guerras. A veces pasamos por conflictos más fuertes que otros. Entonces, a veces parece que ahora estamos en guerra, pero siempre hay. Entonces, siempre hay que pensar, ¿no? Siempre hay que pensar en la paz. Em, a ver, otras, por ejemplo, frase, les decía, la iglesia no es la casa de los puros, sino un refugio de pecadores. ¿Qué le parece? Refugio de pecadores. Él decía, donde la misericordia de Dios nos transforma, nos ayuda a crecer, nos lleva a un futuro de paz. Otra vez lo que decíamos, ¿verdad? Metámonos eso en nuestra cabeza. Nosotros vamos a la iglesia a estar en comunidad, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a aprender, sí, pero también tenemos que reconocer que vamos a pedir perdón y también así como yo soy pecador, hay otros pecadores. ¿M? Y no puedo estar mirando a los demás esperando que todos estén en un buen nivel diocesano y católico y que todos repitan exacto y sepan lo que están, lo que hay que decir en la misa y se paren cuando hay que pararse y sepan sentarse cuando hay que sentarse. Eso no es lo que debemos hacer. Nosotros como católicos tenemos que ir a reforzar nuestra unión con Jesús, pero no hay que ser egoísta y tenemos que tratar de llevar más gente hacia Dios y no juzgar nunca, 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 nunca juzguemos. Recuerden también que dice que Dios no va a juzgar así como nosotros juzgamos, ¿no? Em, Nunca vamos a poder ser misericordiosos como Dios, nunca vamos a poder ver a las personas con el amor que Dios las ve. Pero podemos acercarnos, podemos acercarnos. Hagamos ese esfuerzo. Cada vez que vemos algo malo en alguien, no lo recalquemos, no lo reforcemos, ¿no? Eh, una vez escuché a alguien que, no me acuerdo bien qué fue, no sé si fue Santa Madre Teresa, la verdad que no sé, pero el hecho era que esta persona eh, siempre veía lo bueno en todos, ¿no? Y alguien le dice, pero ¿cómo es que
ves la bondad en esa persona. Yo lo que veo es que es un asesino, que esa persona tiene 20.000 problemas, 20.000 pecados. ¿Cómo ves eso? Entonces, esta persona saca un pañuelo blanco, lo abre, y un pañuelo blanco hermoso, y entonces en un lado hace un punto grande con una lapicera. Y le dice, ¿qué ves ahí? Y entonces el hombre dice, Veo un punto, ahí veo el punto que hiciste, veo un punto". Entonces dice, exacto, eso es lo que vos ves. Vos ves el punto, yo veo el pañuelo blanco. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos a una persona y lo primero que vemos es, uy, este es infiel, por ejemplo, volviendo a ese caso. Y lo primero que vemos y así lo juzgamos. Pero no vemos que esa persona es una persona y el pecado es ese puntito, que tenemos que tratar de ayudarlo a que ese puntito se borre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, hay que ser misericordioso, hay que tratar de pensar de esa manera. Es difícil, claro que es difícil. Y yo no estoy diciendo esto porque yo soy un catedrático en todo, en todo esto y porque yo ya lo he resuelto y no cometo esos errores. Claro que no, yo soy el primer pecador. Eh, pero reconozco que son los pasos a seguir y es lo que intento hacer y he estado mejorando, gracias a Dios y es gracias a Dios mismo, porque solo uno no puede. Entonces, si bien me falta, a mí, a mi nivel personal, me falta mucho por superar, son cosas como estas, son frases como estas, son enseñanzas como estas las que me ayudan a superarme. Y por eso es que las repito, no son invención mía, las repito para que nos llegue a todos y también sea herramienta útil para todos. Así como puedo decir que ha logrado cambios en mí aquí y allá, también obviamente va a obrar en ustedes y va a lograr cambios positivos. Ahora, si cerramos nuestros oídos y no escuchamos, esa herramienta se pierde, no nos va a servir. Entonces, otra frase que él dijo, por ejemplo, dice, la iglesia no es una aduana, la iglesia es un hospital de campaña. Claro, porque también dice que a veces hay sacerdotes, ¿no? que hacen como un filtro, ¿no? Que te hacen como que de aduana, como que te filtran, y no es así, debería ser todo el mundo recibir a los heridos, ¿no? Consuelo y sanación. Em, él, por ejemplo, se ponía muy malo con ciertos sacerdotes que no eran humildes, ¿no? Porque también hay en todo, ¿no? Hay que reconocerlo. Hay sacerdotes que están, no sé, forzados en su vocación, pero son los mínimos, ¿no? Son los mínimos, pero siempre hay algunos, por supuesto. Entonces, eso lo dolía mucho, ¿no? Él decía otra frase, por ejemplo, que ya casi estamos terminando. Bueno, esta que decía que no. Si es o sea, exacto lo que él dijo fue: si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Dice, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó a muchas otras cosas más también, ¿no? Eh, entonces, también decía, por ejemplo, la cultura del descarte, tan famoso, ¿no? Que tiene mucho que ver con los ancianos, las residencias, en las residencias, la eutanasia sobre todo, que lamentablemente ha ganado adeptos en nuestro país, pero bueno, eh, la lucha continúa, ¿no? Continuamos en la lucha. Pero claro, la cultura del descarte, ¿no? Eh, y después decía él, el cristiano es revolucionario por naturaleza. Claro, somos revolucionarios. El católico es revolucionario y el cristiano lo dice porque, claro, por Cristo, ¿no? Por Jesús, que vino a sembrar la revolución, o sea, una revolución pacífica, ¿no? O sea, ya por su naturaleza se trata de una revolución, porque estamos tratando de cambiar, ¿no? O sea, no sería necesario tener una iglesia y tener las enseñanzas si ya todos estuviéramos convertidos, ¿no? Entonces hay que hacer una revolución. Entonces, todo lo que estamos tratando de acercar a otras personas a Dios, además de cuidar nuestra propia alma, somos revolucionarios, podemos decir, somos revolucionarios. Después también decía, porque fue muy fuerte los casos de pedofilia en la iglesia mientras, sobre todo mientras estuvo su papado, eh, se empezó a notar, no a notar más, sino que con nuevas comunicaciones de los medios sociales,
eh, todo el mundo se enteraba más rápido, ¿no? Las noticias corrían más. Entonces, eh, él decía, claro que es horrible, que sucede, sí, él no lo negaba, esas cosas han sucedido y se puso bien duro para que las leyes se cumplan, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, mucha gente decía también, bueno, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí son todos pedófilos. Que bueno, es una ignorancia enorme, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, hay doctores que son malos, hay doctores que tienen problemas de alcoholismo, de droga, y son un desastre, y van alcohólicos y van drogados a trabajar. ¿Hay o no hay? Hay, ¿verdad? O sea, en eso coincidimos. Hay algún que otro doctor que es malo en lo que hace, ¿verdad? Y que no tiene mucha moral, ¿verdad? Hay alguno, hay alguno. Gracias a Dios yo no conozco ninguno, pero sabemos que existen. Ahora, ya teniendo la certeza de que sabemos que existen doctores que te pueden hacer más daño que curar, no vas a ir al hospital. O sea, no sé, un corte enorme o tenés un apéndice, apendicitis que estás por morirte, no vas a ir al hospital porque si posiblemente el doctor sea alcohólico, no vas a ir al hospital. Esto es lo mismo, que hay curas que son muy malas personas que no tendrían que estar ahí, o sea, no se entiende, la verdad que no se entiende. Sí, todos lo reconocemos. No hay católico que lo vaya, que lo cubra, no, se reconoce, se entiende, pero las chances de que encuentres uno son muy difíciles y de todas formas no vas a dejar de ir a la iglesia por eso, como tampoco vas a dejar de ir al doctor porque haya algún doctor que no cumpla sus funciones como debe ser. Ok, ¿qué más? A ver si nos da tiempito para una frase más. Em, ok, él decía, él decía, por ejemplo, que el fútbol es muy bueno. Claro, le encantaba mucho el fútbol también, ¿no? También decía que María era como la influencer de hoy día, ¿no? Sobre todo a los jóvenes le decía eso, ¿no? También dejó claro que no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por ello, ¿no? Hacer la vida imposible, como hablamos nosotros. Eso también decía sobre, otra vez, sobre las personas homosexuales, porque muchas veces hay personas homosexuales que lo han echado de la familia, del grupo familiar, porque no reconocen no aceptan a su hijo que sea homosexual, por ejemplo, y ya dicen, no, no te quiero más como hijo, y lo echan, y eso es horrible. Y él dice que no se puede echar de la familia a nadie, decía él, ¿no? Em, entonces hay muchísimas, muchísimas frases que él dijo, por supuesto, pueden encontrarlo todos en buenos sitios online, ¿no? Y prestar atención y tratar de recordar las cosas bonitas que, que él nos ha dicho, ¿no? Entonces, ya para terminar, podemos decir que una de las cosas que nos dejó clara es que él dejó bien clara para nosotros, los católicos, es que la iglesia no es una institución cerrada. Él siempre promovía que hay que tener las puertas abiertas, ¿no? Eh, eh, que el evangelio no es una teoría, no es una historia nada más, sino que es una vida entregada. ¿M? También sabemos que el cristianismo es un conjunto no solo un conjunto de normas, que si bien hay normas, pero sino es una historia de amor. El amor es la base. ¿M? Porque Dios nos ama, digamos, con locura, ¿no? O sea, a nosotros diríamos con locura, porque no se puede entender, es el extremo total. Y Él quiere que también nosotros lo amemos a Él de la misma forma, pero también amemos a nuestros prójimos, como Él siempre dice, ¿no? Entonces Él nos ha enseñado muchas cosas y es una pena, un desperdicio, la palabra correcta, si no recordamos estas frases tan bonitas, ¿verdad? Entonces, bueno, tratemos de tener algún librito de Él, tratemos de dos por tres buscarlo de una forma u otra, las enseñanzas, ¿no? Por eso es que como ayer justamente hizo un año, dijimos, bueno, es ese momento especial, porque no es ya un día cualquiera, sino que se cumple el primer año, ¿no? Entonces es bueno recordarlo. Y bueno, ya estamos terminando el programa. Espero que todos hayamos aprendido un poco, sobre todo, a no olvidarnos
las enseñanzas que la Iglesia nos da y sobre todo cuando es dada de la propia voz de su líder, ¿no? De su líder aquí en la tierra, seguidor de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20. Que estén todos muy bien. Chao.